Bueno, ¿qué tal se ve ahí? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Bueno, Sí. arranquemos con lo que serían las leyes de Newton. Hay tres leyes que son la base de la dinámica, que son las leyes de Newton. Vamos a analizar un poquito y después vamos a ver la aplicación de estas leyes en algunos problemas que tengo seleccionados para resolver hoy. Bueno, la primera ley, o ley de la inercia, dice que si hay un objeto que se está moviendo con velocidad constante, lo va a seguir haciendo a esa velocidad constante, siempre y cuando no actúe una fuerza sobre ese objeto, o la suma de la fuerza que actúen sobre ese objeto sea cero. Entonces, ¿cuál es la característica principal de la primera ley de Newton? Es que la velocidad tiene que ser constante. Si la velocidad es constante, entonces la suma de fuerzas que actúan sobre el cuerpo va a ser cero. Uno de los casos particulares es cuando la velocidad es cero. La velocidad cero es una velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Que cuando el objeto está en reposo, entonces va a seguir estando en reposo hasta que actúe una fuerza externa sobre ese objeto. Y acá hay varios ejemplos. Supónganse, este primero, vamos a agrandarlo un poquito, el del hombre que está empujando el auto. Fíjense que, supónganse que ponen en punto muerto el auto y dejan estacionado en una superficie que es horizontal. El auto no se va a mover. Si ustedes empujan de atrás, prenden el motor y aceleran, ¿no? Para este caso, para ver acá, está empujando, está realizando una fuerza sobre el auto, entonces ahí el auto se va a mover. Entonces, mientras que yo no aplique una fuerza sobre el auto, no se va a realizar un movimiento. Mientras que la suma de las fuerzas sea cero, tampoco se va a cambiar ese estado de velocidad constante, ya sea cero o en movimiento. Cuando, fíjense este otro caso del hombrecito que está viendo el changuito de compra y el changuito está en reposo. Solo se mueve una vez que la persona lo empuja. Al empujar, pues ejercer una fuerza sobre el carrito, ahí recién se empieza a desplazar y deja de estar en reposo y pasa a tener una velocidad que va a ser variable si estoy ejerciendo una fuerza. Entonces, siempre y cuando sobre un objeto la suma de las fuerzas que se aplican sobre ese objeto sea cero, ese objeto va a seguir en las condiciones en las que está. Si está desplazándose a velocidad constante de 5 metros por segundo, va a seguir a 5 metros por segundo. Si está en reposo y la velocidad es cero, va a seguir estando en reposo. Y fíjense, este caso de la bicicleta es un objeto, en realidad la suma persona-bicicleta se puede considerar como un objeto. Mientras se está desplazando, un objeto va a tender a seguir desplazándose, salvo que actúe una fuerza sobre ese objeto. Entonces, en ese caso, la fuerza que actúa
sobre el objeto que se está desplazando, vendría a ser el pobre perro, o si chocó el perro, y si no, el freno, el frenazo que aplica el hombre que va en la bicicleta. Como este es un conjunto que se desarma, el hombre va a tender a seguir moviéndose. Pero en este caso, o es el freno o es el choque contra el pobre animal que lo frena, digamos. Entonces, ahí hay una fuerza que hace que cambie la condición del movimiento. ¿Se entiende esto? Entonces, la primera ley de Newton lo que dice es que si un objeto está en reposo, va a seguir estando en reposo hasta que actúe una fuerza, o la suma de las fuerzas que están actuando sobre ese objeto deje de ser cero. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? La primera ley de Newton. Sí, hasta ahí sí. Sí, profe. Bueno. Después vamos a hacer un ejercicio práctico y vamos a aplicar esa definición. La segunda ley de Newton es la que me define la relación entre fuerza y masa. Y dice que la fuerza que se ejerce sobre un objeto es igual a la masa o la aceleración que adquiere ese objeto. Acá, por ejemplo, si vemos el carrito se está ejerciendo una fuerza, en este caso F, acá. Entonces esa fuerza que ejerce, si despreciamos el rozamiento, decimos que no hay rozamiento, entonces esa fuerza F es igual a la masa del objeto por la aceleración que adquiere ese objeto. ¿Qué quiere decir? Siempre y cuando haya que se aplique una fuerza sobre un objeto, ese objeto, la masa de ese objeto, va a tener un movimiento acelerado. Y está directamente proporcional a la aceleración que adquiere ese objeto con la fuerza que se aplica al objeto. Esta ley nosotros habíamos hablado en la primera clase, yo le había dicho algo acerca de esta ley. ¿Qué ventaja nos está dando esta ley? Nos está diciendo, nos está permitiendo poder determinar cuál sería la unidad que se utiliza en el sistema internacional para la fuerza. Pues me está diciendo que fuerza es igual a masa por aceleración. Cuando vamos a analizar las unidades, masa está expresado en kilogramos en el sistema internacional y la aceleración está expresada en metros por segundo al cuadrado. Cuando yo hago la multiplicación me queda kilogramos por metros dividido segundo al cuadrado. Esta unidad se conoce como Newton. Entonces, la unidad en el sistema internacional, la unidad de fuerza es el Newton. Y hay una relación entre lo que nosotros conocemos como kilogramos fuerza y Newton equivalente a 1 kilogramo fuerza son 9,8 Newton. Lo que sería la equivalencia entre el sistema técnico y el sistema internacional. Entonces, esta segunda ley nos permite, además de relacionar la masa con la fuerza a través de la aceleración, nos permite poder determinar cuál es la unidad que representa la fuerza. Entonces, en el sistema internacional, la unidad es el Newton, sistema internacional, y se simboliza con una N. ¿Vamos hasta ahí? Bueno. Hacemos la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton se conoce como principio de acción y reacción. Y lo que dice es que
Cuando se realiza dos objetos interactúan y se realiza o se aplica una fuerza sobre un objeto, ese objeto también va a aplicar una fuerza similar, pero con la misma dirección, pero sentido opuesto sobre nosotros, sobre el que está aplicando las fuerzas. En este caso, fíjense que tenemos el tema de la pelota. Se patea con una fuerza determinada, pero la pelota también realiza una fuerza igual, pero en sentido opuesto, sobre el pie. Acá se tiene la fuerza de A sobre B, B vendría a ser la pelota, y A sería el pie. Entonces, si ustedes se fijan, no es lo mismo patear una pelota pesada que una pelota liviana. El pie les va a doler de forma distinta si patean una pelota muy pesada. Entonces, eso se conoce como principio de acción y reacción. Y en uno de los casos especiales que por ahí vamos a ver también más adelante en los prácticos, en la resolución de problemas, el caso de cuando hay un objeto apoyado sobre el piso. Fíjense acá, está el carrito que está apoyado sobre el piso. El carrito tiene un peso determinado, que está dado acá por W. El peso es una fuerza. Esa fuerza es igual a la masa o la aceleración. La aceleración es la aceleración de la gravedad. Entonces, si bien se está ejerciendo una fuerza sobre el piso también está ejerciendo una reacción, que es la otra flecha que se ve hacia arriba, de igual magnitud pero sentido contrario. En la misma dirección, pero en sentido contrario. Acá hay una interacción entre la Tierra y la Luna, por ejemplo, que ponen como ejemplo. Entonces, la fuerza de atracción de la Tierra, o sea, la fuerza de interacción, digamos, es similar entre las dos. Lo mismo pasa acá en este otro ejemplo, que es el hombrecito que está estirando el carrito. Si ustedes se fijan, hay una fuerza que ejerce el hombre hacia donde se realiza el desplazamiento, pero también hay una tensión o una fuerza en sentido contrario aplicada sobre sobre la manija que está usando para estirar el carrito. Entonces, el principio de acción y reacción lo que dice es que, vamos a volver para atrás, que cuando interactúan dos partículas y se realiza un intercambio de fuerza, la fuerza que ejerce una sobre la otra es igual a la que se ejerce en dirección opuesta, en sentido opuesto, digamos. Acá habla de que las dos fuerzas van a ser contrarrestadas, por ejemplo. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta acerca de estas tres leyes? Hasta ahora no. De mi parte, no, profe. Bueno, a ver. Vamos a acá. Por ejemplo. Vamos a borrar un poco. Problemas sencillos como el que se pueden encontrar, por ejemplo, en la parcial. Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 50 newtons adquiere una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado.
Aplicación de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué datos tenemos? La fuerza, 50 Newton. La masa, la aceleración, 4 metros por segundo al cuadrado. Tenemos dos datos, con lo cual podemos despejar la masa como incógnita, fuerza sobre aceleración. Y reemplazar los valores. Siempre tenemos que fijarnos que las unidades sean compatibles. Fíjense que Newton es la unidad del sistema internacional y metro por segundo al cuadrado también está expresado en el sistema internacional. Por lo cual la masa va a venir expresada en kilogramos. Entonces va a ser 50 Newton dividido 4 metros por segundo al cuadrado. 50 dividido 4 son 50 dividido 2, 25 dividido 2, 12,5 kilogramos. ¿Cómo sabemos que acá sale kilogramos? Porque el Newton, si se acuerda, era kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Si yo esto divido por metro sobre segundo al cuadrado, es lo mismo que decir kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por segundo al cuadrado dividido metro, ya que en la división se invierte el denominador y se transforma en una multiplicación. Con lo cual se simplifica metro con metro, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, y el resultado es kilogramo. Siempre, como en los otros problemas que le venía diciendo, cuando se resuelve un ejercicio y tenemos una fórmula, la incógnita puede ser una sola, el resto tiene que ser datos, si no, no podemos resolverlo. Y acá tenemos 3 variables y tenemos 2 datos, con lo cual podemos resolver. ¿Alguna duda con respecto a este problema? Tengan en cuenta de nuevo que es importante que tengan las unidades que sean compatibles, que sean congruentes, que sean del mismo sistema. Entonces van a poder resolver los problemas y el resultado va a estar expresado en una unidad que es del mismo sistema. ¿Cuáles serían las otras unidades, por ejemplo, que se puede presentar? Que tendríamos que convertir, digamos, para que queden compatibles. Por ejemplo, si les dice una fuerza de 80 kilogramos fuerza, por ejemplo, adquiere, si se aplica esa fuerza de 80 kilogramos fuerza, se adquiere una aceleración de, supongamos, 2 metros por segundo al cuadrado. Ahí yo no puedo hacer 80 dividido 2 metros, porque esto, el kilogramo fuerza, es del sistema técnico. Y la aceleración es del sistema internacional. Son 2 sistemas distintos. Entonces no puedo hacer la división tal cual. Tendría que pasar primero los kilogramos fuerza a Newton. Y ahí sí hacer el ejercicio. Entonces, como le había puesto un poquito más arriba, o anteriormente, mejor dicho, 1 kilogramo fuerza son 9,8 newton. Entonces puedo hacer una equivalencia y pasar a newton. Puedo decir, bueno, 80 kilogramos fuerza, yo quiero eliminar el kilogramo, o sea que va a ser 9,8 newton dividido
1 kilogramo, fuerza, y ahí puedo simplificar. Y el resultado va a ser newton. Con lo cual, en este ejercicio, va a ser 9,8 por 80. 784 newton. 784 newton. Este valor sí lo puedo combinar o aplicar en una fórmula con este otro valor, porque los dos son del sistema internacional. Entonces ahí puedo decir, bueno, ¿cuál es la masa del objeto? Y la masa va a ser la fuerza dividida la aceleración. La fuerza es 784 newton. Y la aceleración 2 metros por segundo al cuadrado. El resultado va a estar en kilogramos. Y va a ser 784 dividido 2. 392 kilogramos. ¿Se entiende? Entonces, si la fuerza está en otra unidad, la aceleración va a ser difícil que esté en otra unidad, salvo que esté en el sistema inglés. Que esté en pies por segundo al cuadrado, por ejemplo. Entonces, ahí lo tendríamos que pasar a metros por segundo al cuadrado. Pero tengo que tener todo en el mismo sistema de unidades para poder realizar los cálculos con las fórmulas que tengo para aplicar. Eso vale para los ejercicios de dinámica, de cinemática, de trabajo y energía, para cualquier ejercicio de física. No puedo mezclar sistemas o unidades. ¿Otra pregunta? No, ahora sí. ¿Se entendió? Entonces, Entendí. Sí, sí. lo que hay que tratar siempre es de compatibilizar las unidades. Bueno, vamos a ver otro. Vamos a borrar todo esto. Y veamos.